¿Alguna vez te has sentido observado? No por una persona, sino por algo invisible. Un sistema que te analiza sin parpadear, sin emoción. Hoy no hablamos de ciencia ficción. Hablamos de una realidad que ya opera en las sombras de nuestras vidas. Decisiones sobre tu futuro, tu crédito, tu libertad, están siendo tomadas en este preciso instante por jueces silenciosos. No visten togas ni se sientan en tribunales. Son líneas de código, algoritmos fríos y eficientes, ejecutándose en servidores a miles de kilómetros. ¿Y lo más aterrador? Ya han dictado sentencias sobre ti sin que siquiera supieras que estabas siendo juzgado. La pregunta ya no es si las máquinas nos juzgarán. La pregunta es que ya lo hacen y les hemos entregado el mazo, sin preguntar quién construyó el tribunal. Imagina la escena. Un hombre, llamémosle Eric, espera su sentencia. No está en un juzgado de madera oscura, sino en una sala fría, mirando un trozo de papel. El papel dice que es de alto riesgo de reincidir. Esa clasificación no vino de un juez humano, de un jurado que escuchó su historia. Vino de un algoritmo llamado Compass. Por culpa de esa etiqueta digital, su posibilidad de libertad condicional se evapora. Años de su vida son decididos por una probabilidad estadística. Historias como la de Eric no son excepciones, se están convirtiendo en la norma. Hay gente que pierde oportunidades de trabajo a la que le niegan créditos o que es puesta bajo vigilancia intensiva por una puntuación. Es la nueva condena digital, un estigma imborrable basado en datos del pasado que te cierra las puertas del futuro antes de que puedas llamar. ¿De dónde nace esta injusticia? No nace del silicio, sino del fango de nuestros propios prejuicios. Un algoritmo es como un niño. Aprende de lo que le enseñan. ¿Y qué le hemos estado enseñando? Décadas, siglos de datos históricos repletos de desigualdad social, racismo estructural y discriminación de género. Cuando alimentas a una IA con datos de arrestos de un sistema policial que históricamente ha vigilado más a ciertas comunidades, la máquina no aprende a detectar crímenes. Aprende a detectar a los objetivos históricos de la policía. El código se convierte en un espejo de nuestros peores demonios, pero con una peligrosa capa de neutralidad matemática. Blanquea la discriminación con el lenguaje de la objetividad, transformando el prejuicio en probabilidad. El resultado es una forma terriblemente eficiente de segregación, ahora automatizada y escalada a nivel global. Abramos la caja negra. Compass, o el perfil de gestión de delincuentes para sanciones alternativas, fue diseñado para ser objetivo. Usa 137 preguntas para calcular una puntuación de riesgo. Preguntas como, ¿alguno de tus padres fue a la cárcel? Pero la objetividad es una ilusión. Una investigación de ProPublica en 2016 reveló un oscuro fallo en su arquitectura. El algoritmo tenía el doble de probabilidades de clasificar erróneamente a los acusados negros como de mayor riesgo que a los blancos. Las personas blancas, que más tarde cometieron nuevos delitos, eran más a menudo etiquetadas como de bajo riesgo. El sistema no estaba prediciendo el crimen, estaba reproduciendo un patrón de desconfianza racial. La empresa defendió su software, alegando que era preciso en otros aspectos, pero el daño estaba hecho. Compass le demostró al mundo que un algoritmo puede ser matemáticamente funcional y al mismo tiempo socialmente destructivo. El problema fundamental no está solo en la lógica del algoritmo, sino en su alimento: los datos. Imagina un conjunto de datos para entrenar un sistema de justicia. Está compuesto por registros policiales, decisiones judiciales y datos demográficos. Si estos datos provienen de una sociedad donde ciertos barrios son más vigilados y ciertos grupos son arrestados con más frecuencia por delitos menores, la IA aprende una lección peligrosa. Asociará el código postal, la etnia y el estatus socioeconómico con el riesgo criminal. Timnit Gebru,
En uno de sus trabajos más célebres, demostró cómo los sistemas de reconocimiento facial fallaban estrepitosamente con las mujeres de piel oscura, simplemente porque los datos de entrenamiento eran mayoritariamente de hombres blancos. El mismo principio se aplica aquí. Estamos, literalmente, entrenando a las máquinas para perpetuar la injusticia, codificando el pasado para que atormente perpetuamente el futuro. No necesitas un superordenador malvado para crear una herramienta de opresión. A veces, todo lo que hace falta son unas pocas líneas de Python. Piénsalo. Un analista de datos, usando una librería como Pandas, puede cargar una hoja de cálculo con miles de registros. Con un simple comando, puede agrupar a las personas por código postal, historial de crédito o nivel educativo. Otro comando entrena un modelo de regresión para encontrar correlaciones. El código en sí es neutro. Defecto to groupie, código postal, to risk, mean. Parece inofensivo, pero si código postal es un sustituto de la raza y risk se define por datos históricos sesgados, esa línea de código se convierte en un arma. Puede determinar quién recibe un préstamo, quién califica para un seguro de salud o quién es marcado para vigilancia. La lógica fría de la máquina, desprovista de contexto y empatía, transforma la complejidad humana en una simple ecuación, y el resultado puede ser la exclusión masiva. ¿Y si la policía pudiera detener un crimen antes de que ocurriera? Suena como un ideal de seguridad. Pero en la práctica, la policía predictiva se ha convertido en algo mucho más siniestro. Sistemas como Predpol utilizan datos históricos de crímenes para generar puntos calientes, áreas donde es más probable que ocurra un delito. ¿El resultado? Se envían patrullas a vigilar ostentosamente siempre los mismos barrios, generalmente los más pobres y con mayor diversidad étnica. Esto crea un círculo vicioso. Más policía conduce a más arrestos por delitos menores, lo que genera más datos para alimentar al algoritmo, que entonces marca la zona como aún más peligrosa. Comunidades enteras viven bajo un estado de sospecha permanente, tratadas no como ciudadanos a proteger, sino como futuros criminales en potencia. Es la materialización de una prisión sin muros, construida con datos y patrullada por algoritmos. Cuando un juez humano comete un error, puede ser cuestionado. Su lógica puede ser examinada. Pero ¿qué? ¿Y cuando el juez es un algoritmo de caja negra? Muchos de estos sistemas, especialmente los basados en Deep Learning, son tan complejos que ni sus propios creadores pueden explicar por qué se tomó una decisión específica. Si una IA te niega un trabajo, ¿a quién recurres? La empresa alega que es secreto comercial. El programador señala a la máquina. La máquina guarda silencio. Esta opacidad destruye la rendición de cuentas. Estamos creando sistemas de poder sin rostro, sin centro, sin nadie que responda por el daño que causan. Es el testigo fantasma perfecto. Lo ve todo, lo decide todo, pero nunca puede ser llamado a declarar. Y en una sociedad justa, una decisión que no puede ser explicada no debería ser permitida. En el corazón del imperio tecnológico, algunas voces se niegan a callar. Timnit Gebru es una de ellas. Como colíder del equipo de ética en IA de Google, estaba en una posición privilegiada para ver las grietas desde dentro. En 2020, fue coautora de un artículo que alertaba sobre los peligros de los grandes modelos de lenguaje, incluyendo sus sesgos y costes medioambientales. La respuesta de Google no fue el diálogo, sino el despido. El caso Gebru se convirtió en un símbolo. Expuso la reticencia de las grandes corporaciones a confrontar las consecuencias éticas de sus creaciones más rentables. Pero también galvanizó a una comunidad, investigadores, activistas e ingenieros que, como Gebru, creen que la tecnología debe servirnos, no clasificarnos. Luchan por la transparencia, por las auditorías y por el derecho fundamental a cuestionar el código.
El mayor peligro quizás no sea el ascenso de las máquinas, sino nuestra propia abdicación. Nos estamos volviendo tan dependientes de la eficiencia algorítmica que estamos olvidando el valor del juicio humano. Un algoritmo no entiende el contexto, no comprende el arrepentimiento, no sabe lo que es una segunda oportunidad. Ve datos, no personas. Al delegar decisiones sobre justicia, compasión y moralidad a sistemas que son fundamentalmente incapaces de comprender estos conceptos, estamos vaciando nuestra propia humanidad. Estamos cambiando la sabiduría por la velocidad, la empatía por la eficiencia. El científico César Hidalgo observó que juzgamos a las máquinas por sus resultados, pero a los humanos por sus intenciones. Al eliminar la intención de la ecuación de la justicia, ¿qué queda? Solo un cálculo frío, una tiranía de la eficiencia que no deja espacio para la gracia. Pero la oscuridad no es absoluta. Hay quienes construyen faros. Ruman Choudhury es una pionera en el campo de la ética algorítmica aplicada. Ella no solo critica, construye. Su trabajo se centra en crear soluciones para una IA ética, explicable y transparente. Choudhury y otros como ella están desarrollando la idea de la auditoría algorítmica. Al igual que un contable audita las finanzas de una empresa, estos nuevos expertos auditan el código para encontrar sesgos e impactos sociales negativos. Crean equipos rojos, de IA, que intentan activamente romper los sistemas para exponer sus fallos antes de que causen daño en el mundo real. Es un trabajo difícil, a menudo visto como un obstáculo para la innovación, pero es la primera línea de defensa, el intento de insertar una conciencia, un alma, en la máquina antes de que pierda por completo el control. Al final, la pregunta que queda es esta: ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es solo un espejo que refleja con una claridad brutal las desigualdades y los prejuicios que siempre han estado en nuestra sociedad? ¿O se ha convertido en algo más? Un martillo que estamos usando para solidificar esos fallos, para convertirlos en una arquitectura permanente e ineludible de control. Alan Turing, el padre de la computación, nos dio la máquina que puede responder preguntas. Décadas después, voces como Timnit Gebru y Ruman Choudhury nos dan la alerta sobre las respuestas que estamos obteniendo. La elección no es de la máquina, es nuestra. ¿Seguiremos alimentando el código con los fantasmas de nuestro pasado? ¿O tendremos el coraje de reescribir el guión, de exigir una justicia que no sea solo programada, sino profundamente humana? La decisión es tuya.